Dios bendiga, ya estamos de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Seguimos de nuevo en el libro de los Hechos de los Apóstoles y estaremos meditando de nuevo en el capítulo 6, desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Y también el capítulo 7 vamos a estar estudiando de este libro de Hechos desde el versículo 1 hasta el versículo 60. Por eso vamos a estar dividiendo en secciones este tema. Hoy vamos a hablar de uno de los diáconos que fueron elegidos. Recuerden, en el versículo 6 de este mismo capítulo, en el versículo 3 de este mismo capítulo 6, los apóstoles, al presentarse una problemática de que estaban desatendiendo a las viudas, pues le dijeron a los discípulos de Jesucristo, pues les dijeron: busquen, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, dentro de esos 7 diáconos estaba Esteban. O sea que Esteban es uno de los 7 diáconos que estaban encargados de servir a los apóstoles, de servir en el oficio, de servir a las viudas y servicio a las mesas. Pero vemos aquí también que Esteban, vamos a ver en nuestro tema de hoy, que Esteban también es considerado el primer mártir. Algo también a destacar es que la sabiduría de Esteban no venía por sabiduría de hombre. La Biblia nos habla claramente en el libro de Proverbios 1 que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. O sea, Esteban era una persona temerosa de Dios y, como vemos, tenía buen testimonio. Por eso fue elegido como diácono. Y también algo importante de decirle, que el temor a Dios es tener a Dios en primer lugar. Es conocer a Dios realmente. Cuando una persona dice yo temo a Dios, es porque es tener a Dios en nuestras vidas como lo primero. También algo importante es que Jesucristo, antes de morir, le habló a sus apóstoles de que iban a pasar persecución. Él le habló de la gran comisión de que vayan, prediquen y hagan discípulos, pero también le habló antes de que iban a ser perseguidos. Por eso en Mateo 5, a partir del versículo 11, el Señor le dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí también, en este pasaje que vamos a leer o que vamos a estudiar, tiene gran enseñanza la vida de Esteban. ¿Por qué? Porque nos habla de que los apóstoles tuvieron una enseñanza de Jesucristo y lo transmitieron. Esa enseñanza la transmitieron y los que recibían las enseñanzas de ellos, pues se impregnaban. Porque si vemos, Esteban fue un servidor de la mesa, pero cuando estaba en las calles predicaba el evangelio. Era una persona de testimonio dentro de la iglesia en lo que él estaba dedicado a hacer, pero también dice la palabra que predicaba y lo hacía con señales. Lo vamos a ver en este pasaje de hoy. Pues es importante cómo estos líderes instruyeron
Y algo que también está bien plasmado en esta vida de Esteban era el perdón. Recuerden que en Mateo 6, creo que en el versículo 12, ya nosotros estudiamos esto, habla de la oración que Jesús enseñó, que era la oración del Padre Nuestro, donde Jesús les enseñó, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo, así en la tierra. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón en los discípulos, en los apóstoles de la iglesia primitiva era primordial. Por eso vamos a ver esa enseñanza grande que Esteban hace en este pasaje, donde él va a ser martirizado y al final pide que se perdone, o sea, le da un perdón genuino. El Padre, perdónalos. Es lo que cada uno debemos de tener, el perdón. Ojalá y que todos podamos perdonar a los que nos ofenden, a los que nos persiguen. Que el Señor nos dé nuevos corazones para hacerlo. Gloria a Dios. También, antes de irnos a nuestro pasaje de hoy, podemos darle un vistazo a lo que nos dice Mateo 5, del versículo 44 al 48, donde Jesús le dice a los discípulos: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí vamos a ver reflejado en el corazón de Esteban esta palabra que fue instrucción de Jesucristo a sus apóstoles, y cómo Esteban pues era parte de los que servían la mesa y tenía impregnado, como parte de la iglesia primitiva, impregnado el perdón. Y esta palabra que el Señor les enseñó de amar a los enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Pues vamos a irnos ahora a nuestro tema de hoy, que me alargué un poco. Pues como ya les dije, estaré meditando desde el versículo 8 hasta el versículo 15 primeramente, en este pasaje de Hechos 6, excúsenme. Hechos capítulo 6, a partir del versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, aquí se levantaron unos de la sinagoga, que eran de los llamados libertos y de los Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Recuerden que Esteban era temeroso de Dios, buen testimonio, y esa sabiduría no le venía de hombre, sino de lo alto. Y continuó el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. Y solvitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como de un ángel. Aquí vemos ya que fue llevado Esteban ante el concilio. Recuerden que el concilio era como un tribunal de entre los judíos. Esteban era judío de origen griego, y vemos que se destaca aquí ya al finalizar ya este capítulo 6, que es donde comienza la persecución y el maltrato hacia Esteban. Pues vemos que resalta, vemos en el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, excusen. Y también vemos en el versículo 8 cómo dice: Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Bien importante esto, que Esteban se mantenía, como ya lo habían expresado, con un testimonio fuerte. Y Esteban, vemos aquí que predicaba el evangelio, y lo importante de tener estos líderes que impregnaron en Esteban lo que Jesucristo quería. Él sabía que iban a pasar persecución y estaba ya preparado para eso, porque el evangelio tenía que ser predicado, y la voluntad del Señor era que el evangelio se ministrara al final a todo el mundo. Y por eso vemos que esta persecución pues trajo bendición al evangelio. Ellos, ustedes van a ver cómo ellos se dispersaron, y esto ayudó a que el evangelio alcanzara a más personas, porque iban ya a otros lugares. A lo mejor estaban cómodos, pero la persecución, ya que empezó con la muerte de Esteban, pues hizo que ellos se levantaran a predicar, se fueran perseguidos. O sea que a veces hay cosas que no la entendemos, pero esto que le pasa a Esteban, que vamos a seguir leyendo en el capítulo 7, pues fue de gran bendición para la expansión del evangelio.